Hola, muy buenos días. Le habla Rodrigo Beltrán y en este video explicaré dos ejemplos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El enunciado del primer ejemplo es el siguiente. Un automóvil parte del reposo y experimenta una aceleración cuya magnitud es de 3.5 metros por segundo cuadrado. ¿Qué distancia habrá recorrido después de 7 segundos? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es entender el problema. Eso implica conocer los conceptos y qué tipo de movimiento se está cumpliendo. Para saber qué conceptos necesitamos, pues vemos el enunciado del problema. ¿Qué significa partir del reposo? ¿Y cuál es la definición de aceleración? Cuando el ejercicio nos dice que el automóvil parte del reposo, lo que nos indica es que inicialmente está quieto y va a empezar a moverse. Aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Para este caso puntualmente es constante, con un valor de 3.5 metros por segundo al cuadrado. Entonces podríamos modelar este ejercicio como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado precisamente porque la aceleración es constante y para tal caso tenemos las ecuaciones de dicho movimiento. El siguiente paso consiste en extraer los datos conocidos. Estas dos primeras variables que vemos aquí, el espacio inicial y la velocidad inicial, están implícitas en el hecho de que el automóvil parte del reposo. Ahorita lo vamos a ver más adelante por qué. La aceleración es un dato explícito, es de 3.5 metros por segundo al cuadrado y nos piden hallar la distancia recorrida después de 7 segundos, que es otro dato que tenemos en el enunciado. El paso número 3 consiste en identificar las incógnitas. Para este problema nos piden hallar la distancia recorrida después de cierto tiempo. Posteriormente a esto, lo que vamos a hacer es una representación gráfica para entender mejor el problema. Entonces, aquí yo tengo mi carretera que la dibujé de esa manera o la trayectoria, el automóvil como tal que me dice el enunciado, parte del reposo, aquí yo le puse que este es mi origen, el punto cero, va hacia la derecha. El sentido del movimiento lo escogí de forma aleatoria, igualmente lo hubiera podido hacer hacia el lado izquierdo y el resultado sería el mismo. Bien, entonces colocamos sobre la representación gráfica los valores que tenemos y las incógnitas para poder entender mejor el ejercicio. Sabemos que como parte del reposo, yo designé mi reposo, el punto cero, es decir, el espacio inicial o la distancia recorrida inicial va a ser cero. Está quieto el automóvil inicialmente y por consiguiente, como está quieto, pues también la velocidad va a ser cero. La aceleración, que ya es un dato que nos da el ejercicio, y nos piden que a los 7 segundos de estarse moviendo el automóvil, cuál es la distancia recorrida. Hasta este punto ya tenemos el ejercicio bien entendido, hemos hecho la representación, sabemos qué es lo que nos piden, sabemos cuáles son los datos y seguimos con el siguiente paso, que es el desarrollo. Generalmente uno empieza por este paso, por el paso 5, a reemplazar valores y actuar de forma descontrolada y generalmente eso no lleva a unos buenos resultados. Es mejor hacerlo así, primero entender todo el problema en su contexto y por último hacer el desarrollo. Bien, para esto entonces tenemos dos ecuaciones. Ahora sí vamos a reemplazar los valores en las ecuaciones. Como nos piden hallar el espacio, pues escojo la ecuación donde tenga esa incógnita, la cual contenga esa incógnita. Ahora, para cerciorarme aún más, voy a chulear los datos que ya tengo, que es el espacio inicial que vale 0, la velocidad inicial que también vale 0, el tiempo que son 7 segundos y la aceleración que es constante que vale 3.5 metros por segundo cuadrado. Reemplazamos los valores en cada una de las variables junto con las unidades.
esto se lo recomiendo para que de una vez vayamos detectando errores. Es decir, aquí en este caso, estos segundo al cuadrado se simplifican con este segundo al cuadrado y me da metros. Entonces ahí yo digo, bueno, eso es compatible porque x, que es una longitud, se mide en unidades de longitud, en metros, o en pulgadas, o pies, etcétera, dependiendo del sistema que se esté utilizando. Por último, verifico la respuesta. Verificar la respuesta es tratar de ver si lo que nos dio, o el resultado que nos dio, tiene alguna lógica. Por ejemplo, si aquí me diera este resultado muy pequeñito, ¿sí? Yo tendría que ir a analizar cuál es el problema y tendría que hacer una pequeña prueba. En un segundo, cuál es la distancia recorrida, por ejemplo, o en 2 segundos. Y empiezo a comparar con la respuesta que me da. Lo mismo, si me diera un resultado negativo, pues no tendría ninguna lógica que eso diera. Entonces yo tengo que devolverme en los pasos anteriores a ver cuál fue el problema que cometí, o cuál fue el error mejor que cometí. Este segundo problema plantea lo siguiente. Una motocicleta posee una velocidad inicial de 5 metros por segundo. A los 4 segundos su velocidad es de 9 metros por segundo. Nos piden calcular la aceleración media y calcular la distancia recorrida en ese tiempo, es decir, en los 4 segundos. Entonces hacemos el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior. El paso 1 consiste en entender el problema. Eso quiere decir que tenemos que tener muy claro cuáles son los conceptos. Para este caso, el concepto de velocidad, aceleración media, la distancia recorrida, y tenemos que darnos cuenta también qué movimiento es el que se puede modelar en este ejercicio como tal. Si es un movimiento rectilíneo uniforme o si es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para este caso es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que la velocidad cambia. La velocidad inicial es esta y la velocidad después de los 4 segundos es esta. Al haber un cambio de velocidad quiere decir que hay una aceleración que es constante. La aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Por consiguiente, escribimos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el paso 2 extraemos los datos conocidos que nos da el problema, la velocidad inicial, que es 5 metros por segundo, la velocidad final, que es 9 metros por segundo, y el tiempo, que son los 4 segundos. Paso 3, identificamos las incógnitas, que es la aceleración media, que es lo que nos pide el punto A, y la distancia recorrida, que es lo que nos pide el punto B. En el paso 4 hacemos la representación gráfica del ejercicio como tal. Un motociclista va por una carretera recta. Este sentido lo escogí de forma aleatoria. Yo parto desde este punto, entonces para mí este punto es el punto inicial, que llamo yo x0 igual a 0. La velocidad inicial es esta, nos piden allá la aceleración media. La velocidad final en este punto es 9 metros por segundo, porque este punto lo cogí de forma aleatoria para representarlo en la gráfica, que es la velocidad final, que va a ser 9 metros por segundo en el tiempo igual a 4 segundos. Una vez entendido el ejercicio, paso a realizar el desarrollo del ejercicio como tal. En la parte A nos piden allá la aceleración media. Entonces busco la fórmula o la ecuación donde me aparece la aceleración. Tanto en esta que estoy señalando como en esta tenemos la aceleración. Muy bien, pero también tenemos que saber con qué datos contamos. Veamos la primera ecuación. ¿Conocemos la velocidad final? Sí. Conocemos la velocidad inicial también y el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí tengo una incógnita con una ecuación, por consiguiente me queda fácil despejar la aceleración. Haciendo esto me da este resultado como tal. Y por último reemplazo los valores con sus respectivas unidades. Eso me da 1 metro por segundo al cuadrado. Para hallar el punto B, que nos piden hallar la distancia recorrida, entonces utilizo esta ecuación
por la misma razón que hicimos en el punto A, es decir, aquí en esta ecuación yo tengo la incógnita que necesito despejar. Verifico que efectivamente el resto de variables yo las conozco o me las da el problema. X sub 0, evidentemente yo sé cuánto vale, que es 0, que es mi punto de origen. La velocidad inicial me da el problema, el tiempo al cual yo voy a hallar la distancia recorrida también lo tengo, y la aceleración, que fue la que hallamos aquí en el paso inicial o en el punto A. Reemplazo los valores y eso me da 28 metros. Por último, verificamos las respuestas. Si las unidades que tenemos son compatibles, por ejemplo, si en el punto B me diera x igual a 28 segundos, por decir algo, evidentemente habría un error porque las longitudes o las distancias se miden en unidades de metros si es el sistema internacional, o pulgadas si es el sistema inglés, pulgadas, pies, etc. Verificamos los signos. Suponiendo que aquí en la aceleración me hubiera dado menos 1 metros por segundo cuadrado, yo podría detectar un error en esa operación, ya que el mismo problema me dice que la velocidad va aumentando de 5 metros por segundo a 9 metros por segundo. Es decir, que la aceleración es positiva, va aumentando. Si se estuviera desacelerando, si fuera al contrario, que la velocidad inicial fuera 9 metros por segundo y la velocidad final fueran 5, sí me tendría que haber dado aquí un signo negativo que me indica que la velocidad va disminuyendo con el tiempo. Las cantidades, si aquí me hubiera dado una cantidad muy grande, suponiendo 5000 metros, entonces empezamos a pensar, pero en 4 segundos con esta velocidad inicial, si recorre 5 metros en un segundo y va aumentando segundo a segundo hasta llegar a 9 metros por segundo, no puede ser 5000 metros. Entonces ahí también empezamos a devolvernos y a verificar dónde fue el error. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios y suscríbanse para que estén al tanto de los videos que estaré subiendo. Si les gustó el video, compártanlo y que tengan un muy buen día.